Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos Torah, instrucción y verdad. Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua recibimos tu consejo y tu enseñanza. Todá leja, Avinu Malkeinu. Amén, ve amén. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, en su Biblia, y vaya usted tomando nota, vamos a leer hasta el verso 7. Apocalipsis 1, 4, verso 4 al 7. Dice Juan, es decir, Yohanan, Sheliach Yohanan, a las 7 asambleas que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar asiento en esta noche? El tema del día de hoy se titula Reyes y Sacerdotes. Es un tema de escatología. Reyes y sacerdotes. El tema de la escatología es el estudio de lo último a suceder. ¿Sí? Eso es lo que significa. Los últimos tiempos, es decir, lo que el libro de Apocalipsis revela que va a suceder. Hay algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Hay muchas frases, hay muchas afirmaciones que se conectan con el pasado. Es decir, que no son dichas porque sí o por primera vez, sino que hay una conexión con el pasado. Es decir, el propósito, eso es lo que vamos. Cuando vemos al pueblo de Israel, que Abba Kadosh, bendito su nombre, lo está nuevamente levantando, lo está restaurando, lo está trayendo nuevamente al redil de Yeshua, vemos que eso se conecta con lo que desde un principio el Eterno prometió, es decir, dijo e hizo. Amén, Ajim. Amén, amados. Si miramos desde el principio de la creación al ser humano, al hombre, se le dio una cierta autoridad. ¿Una cierta qué? Autoridad. Cuando escuchamos la palabra rey o reyes, el sinónimo que nos da la Biblia es autoridad. Un rey representa la autoridad y un sacerdote representa servicio. ¿Cuánto me están siguiendo? Si miramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, Bereshit, capítulo 1, allí en el principio, dice la escritura el verso 26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué dice? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Subraye ese versículo. Ahí nos está hablando de señorío, dominio y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el Eterno revela desde la creación del hombre, el propósito de Elohim. Se revela desde la creación del hombre. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que señoree. Amén, Ajim. Más tarde, si vamos a Shemot, capítulo 19, cuando da la alianza, es decir, que da el pacto, la alianza, al pueblo de Israel
y ahí seguimos con el propósito, ¿sí? Crea al hombre, lo pone sobre la tierra. Más tarde se comunica con Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6 dice: y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: ustedes me serán un reino. ¿Qué es un reino? Pregunta: ¿en un reino hay rey? Amén, hay autoridades. Dice un reino de sacerdotes, gente apartada, gente con un propósito, gente que está dedicada a un fin. Eso significa. La palabra kadosh significa apartado con un propósito exclusivo, separado, o sea, no se comparte con otras cosas. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? No solo a la tierra prometida ni el desierto del Sinaí, sino a Él. ¿A quién? A Elohim mismo. Los traje a mí, dice. Si vamos y nos conectamos con Apocalipsis, la palabra que dio a Yohanan, a Juan, fue reyes y sacerdotes del Elohim vivo. Amén. Aquellos que se dedican a seguirle, a oír su voz, a guardar su pacto, serán especial tesoro, dice la palabra del Eterno. Ahora, ya estaba en el corazón del Eterno, en el versículo 6 de Éxodo 19 lo leímos, ya estaba en el corazón de Yahweh. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente apartada, reyes y sacerdotes. Si miramos la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el Ruach HaKodesh a través del Shaliach viene diciendo que la misma escritura, ¿sí?, muchas veces denuncia por qué la gente fracasa, no cumple el propósito. Desechar la piedra escogida, desechar la piedra preciosa que les sirvió de tropezadero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos un poquito más adelante. Ahí está hablando ahora a israelitas que han abrazado nuevamente el pacto, ¿sí? A todos aquellos que hemos creído en Yeshua y su anuncio. La palabra no es una simple promesa, se convierte en una realidad. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué interesante. Estamos yendo en el tiempo, estamos yendo al pasado, estamos conectándonos con el futuro y estamos viendo que el mensaje de Elohim es el mismo. Vosotros sois. Vosotros seréis, le dijo en la antigüedad, ¿no? Israel. ¿Qué es seréis? Futuro. Profecía. De hecho, en Génesis 17, dentro de las promesas que le dio a Abraham, le dijo: reyes saldrán de ti. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Génesis capítulo 17. Entonces, hay diferencia entre lo que se profetizó en la antigüedad y lo que ya está en pie. Toda la promesa es que algún día, o la profecía, va a ocurrir. Si es que cumplimos, si es que realmente cumplimos con los requisitos, entonces seremos, dice la Escritura. Nos llama poderosamente la atención cuando muchas veces se dice a la ligera: somos linaje escogido. Amén, real sacerdocio. Amén, la gente. Cuando no entiende qué es ser un rey
¿Y qué es ser un sacerdote? Y vamos a transportarlo al hogar, vamos a transportarlo a la casa. ¿Sí? Vamos a empezar por la cabeza. Puesto como un rey y puesto como un sacerdote. ¿Qué opina usted? La esposa, una reina y una sacerdotisa, servidora del Elohim vivo. Aleluya. Baruch Hashem. Haciendo distinción. Vemos que la palabra es muy firme. ¿Para qué creó el Eterno al hombre? Para que señoreara. Le dio autoridad, pero el mal uso de la autoridad lleva al fracaso al hombre, y eso lo vemos en la historia desde Adán. Entonces el Eterno llamó a Israel para que sea un reino de sacerdotes. Amén. Amén, Ajim. El propósito de Yahweh no se detuvo ni fracasó. Al contrario, el Eterno se propone seguir levantando más ovejas de la casa de Israel y reafirmarlos en el redil de Yeshua. Siervos del Elohim vivo, reyes y sacerdotes. Imagínense cuántos, desde toda la historia, cuántos han pasado. ¿Usted sabe cuánta sangre se derramó para que usted tenga la Biblia en sus manos? ¿Alguna vez pensó eso? ¿Cuánta sangre fue derramada para que la Biblia nos llegue a nuestras manos? ¿Cuánta gente murió para que pudiera sobrevivir? Todo eso es tomado en cuenta por el Eterno. Y ciertamente Él vengará la sangre de sus sadikim, de sus justos. Los reyes y sacerdotes de hoy, hablamos de gente que tiene autoridad dada por el Eterno, de gente que está dedicada al servicio del Todopoderoso. Nosotros hoy en día somos los protagonistas de nuestro tiempo. Si usted quiere y verlo desde el punto de vista espiritual, quizá usted no tenga una corona ahora, ya la va a recibir. Amén. Está escrito en Apocalipsis. Ya va a llegar los galardones, las coronas, en el momento en que cada rey se siente en su trono. Se cumplirá la palabra. Pero, mientras tanto, ¿qué? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué es lo que hoy en día se está haciendo? Si somos los sacerdotes que el Eterno tiene en este tiempo, y estoy hablando en un lenguaje espiritual, no me malinterpreten, no sean tan literales, sino estoy hablando de que la palabra sacerdote es un servidor, es alguien que está dedicado al servicio. Pero ¿saben por qué muchas personas no sirven? ¿Quiere saberlo? Porque no tienen autoridad, porque no son reyes, por eso no son sacerdotes. No hay autoridad. Por eso el pecado les tapa la boca. No hay autoridad. No hay autoridad dada por el Eterno. El hecho de ser un rey significa que conoce los preceptos, y para eso yo le invito que estudien la Biblia en el Antiguo Pacto, allí en el Tanaj, en el Deuteronomio y todos los libros que se le dio a nuestro pueblo Israel para instruirse. Los mandamientos que se le dieron a los reyes. O sea, los reyes no solamente gobernaban, tenían que conocer las leyes. ¿Usted cree que el rey iba corriendo con el juez y decía, ¿qué opina usted, juez? No, el rey estaba por encima. Conocía perfectamente las leyes del reino. Amén. Si vamos al libro de Apocalipsis, proféticamente, todo lo que vamos a leer allí son proclamaciones de vencer porque hubo perseverancia. Y eso me gustó. Son proclamaciones de vencer la nitzajón. ¿Qué es la nitzajón? La victoria. El vencer toda adversidad porque hubo una perseverancia. Baruch Hashem. Inciso B del verso 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Baruch Hashem. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre.
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén es un sello, amado, para el reino de los cielos. Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y además, dice proféticamente, nos hizo reyes y sacerdotes. Una persona que fue perdonada por Yeshua y no hace nada al respecto, no es sacerdote y no es rey. Suena duro, pero esa persona es una ingrata. Es una ingrata porque no valora nada. Ni siquiera a sí misma se valora. Por eso no hace nada. Entonces no le bastaba solamente que estuviésemos limpios al Kadosh Baruj Hu. Él también pone reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Sí, amado, el Eterno quiere tener reyes, no quiere tener esclavos. El Eterno quiere tener sacerdotes, no quiere tener gente haragana. Acuérdense que Él es Melech Hamlachim, significa rey de reyes. Es un rey, la palabra Melech Hamlachim está interesantísima, porque está hablando de un ser supremo, soberano, que gobierna solamente a los que se les dio autoridad. Por eso la gente sigue pecando. La gente sigue pecando porque no quiere ser gobernada por el Eterno. No son reyes, son esclavos. Apocalipsis 5 es el capítulo que nos muestra el trono de Yahweh y del Cordero. Es decir, el lugar más exclusivo del universo, rodeado de millones y millones y millones de ángeles. Es el lugar santísimo de Malhut Hashamay. Es allí donde se dicen estas cosas. ¿Dónde? Delante del trono de Elohim. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Y cantaban Shir Hadash, un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Eterno, Ajim. Amén. Con fe, con emuná, con fidelidad, con tigvá, con esperanza en nuestros corazones, con firmeza por la palabra del Eterno. El solo hecho de leer las Escrituras nos ayuda, nos sana, nos llena también de esperanza. Pero no solamente es leerlo, ciertamente hay una demanda. Dice Apocalipsis 26, Ashrei, dichoso, bendecido, y Kadosh, y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mashiach, del ungido, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué le parece, amado? ¿Tiene usted esperanza en la palabra del Eterno? ¿Tiene usted esperanza o duda de ese lugar? Simplemente la respuesta es la perdición para el que duda. Nosotros somos un pueblo apartado por Yahweh. Y dice, recién lo leíamos en Kefa, primera de Kefa 2, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Un Am Segulá. ¿Sabe lo que significa Am Segulá? ¿Sabe lo que significa? Un pueblo especial. Un pueblo apartado de una manera especial. Un pueblo mimado. ¿Sí? Mimado. Un pueblo muy querido por el Eterno. Am Segulá, el pueblo de Israel. Amén, Ajim. No somos unos débiles creyentes para vivir oprimidos. Somos realmente hombres y mujeres que tenemos la más grande esperanza, amado. La esperanza de vivir y reinar con Él
Y esto es Leolam Baed, dice la Escritura, eternamente. Apocalipsis 22, ahí ya está la eternidad. Aquí ya no está Satán, no hay adversario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 está condenado. Dice que se fue al lago de fuego, el acusador de los Sajín, condenado y destruido para siempre. Ese es su destino. Entonces es importante que usted mire los acontecimientos proféticos. En Apocalipsis 22 tenemos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ya las bodas del Cordero ya se consumaron y aquí se describe una ciudad que cuenta con un río de agua viva que sale del mismo trono de Yahweh y del Cordero. ¿Por qué dice del Cordero? Porque hay un mensaje, hay un simbolismo. El Cordero representa el propósito de Elohim para redimir. Amén. Pero es un solo Elohim, no son 2, ni 3, ni 4, ni 10. Es un solo Elohim. El testimonio está en él. Apocalipsis 22, versículo 3 al 5 dice: y no habrá más maldición. ¿Qué le parece? No habrá más maldición. No habrá Kelalá, habrá Berajá. Y el trono de Yahweh y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahweh, Elohim, los iluminará y reinará eternamente y para siempre. Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. Quiero que mire conmigo lo que dice esta porción. Dice: y les servirán sus abadab, dice en el texto hebreo. ¿Qué es abadab? Sus siervos. Abadab significa, en la conjugación hebrea, es posesión suya, que le pertenece a él. Son los siervos que él tiene. En ningún lado usted ve en la Escritura gente que está sentada sin hacer nada. No existe esa gente. No hay. Por eso muchas veces yo les digo a los Sajín: escuchen el tema, el servicio de Elohim 1 y 2, el siervo de Elohim. ¿Cuántos temas hay en la página? ¿Qué le falta? ¿Un empujoncito? Quiero que usted sepa, amado, que todo lo que hacemos en esta vida pasajera, de hecho, es un mini ensayo de lo que será allí. Es decir, si te pasas la vida chismeando y hablando mal y perdiendo el tiempo aquí, allí no hay lugar, no hay cabida, no hay nada. Hay eterna perdición para la gente así. Sáquese el cuento cristiano católico de que el Eterno a la final se va a arrepentir y va a perdonar a toditos. No crea esa mentira de Satanás. Ese es el peor engaño que el Satán le puso a miles y millones de creyentes, entre comillas, para que se queden tranquilitos y sigan viviendo su vida a su antojo. O sea, según la Biblia, quiere que le hable bíblicamente, según sus concupiscencias. No habrá más maldición. Ya sabemos que todo aquel que no confirma las palabras del libro de esta Torá, maldito será. Y el pueblo de Israel dirá: amén y amén. Si usted tiene duda de eso, vaya usted allí a Deuteronomio. Hubieron 2 montes. El cielo y la tierra fueron puestos como testigos: el monte Gerizim, el monte Ebal, los Leviim, los levitas. Vamos a testificar. Esto es un juicio que se va a llevar a cabo en la tierra. Maldito el que no confirme y ponga en práctica los mandamientos de la Torá. Y todo el pueblo dirá: así será. Y entonces el Eterno toma esas palabras y las lleva a cabo. Amén. Entonces, si en este mundo no guardamos mandamientos, no pretendamos que va a haber otra oportunidad. Entonces, hemos leído algunos pasukim, ajim, ya del Tanaj, algunos Apocalipsis. ¿Y qué vemos en esto sino una línea recta, verdad?
Una línea trazada desde el principio que tiene un final glorioso. Y estoy hablando de gente apartada. El Eterno comienza creando al hombre y su propósito es que el hombre señoree sobre todas las bestias y aún sobre lo que se arrastra sobre la tierra, leímos en Génesis. Eso es una profecía, amados. Está profetizado en Génesis 1:26. Porque el que se arrastra sobre la tierra es la serpiente. ¿Y qué es sinónimo de la serpiente? Un animal, sí, creado por el Eterno, pero fue maldito. Fue maldecido. ¿Sí? Y eso significa el adversario. De tal manera que el hombre fue creado con el propósito de señorear. Y al final de las Escrituras vemos el triunfo del Creador, del Kadosh Baruj Hu. Y luego que ha transcurrido toda la historia, que no es muy grata, porque la historia humana está llena de fracasos y de frustraciones y de derrotas y de angustia y de dolor y de muerte. Sin embargo, amados ajín, el propósito de Yahweh Sebaot no se desvía ni a diestra ni a siniestra. El propósito de Elohim es recto. Cayeron muchos. ¿Por qué? Por practicar la deshonra, por no apercibirse. Pero muchos otros tienen un espacio, un lugar. Kol Israel, yesh lam chelek liolam haba. Todo Israel, y Israel es el que permanece, el que persevera, tiene un lugar en el mundo venidero. Amén, amados. Acuérdense que Israel es aquel que hace la obra de Yahweh. La Biblia no concluye con las profecías del Tanaj, ni en la mitad tampoco del Brit Hadashah. No hay ningún versículo que diga, pero lamentablemente a causa de la infidelidad del pueblo no se pudo cumplir el ideal divino, el propósito de Yahweh. No hay ningún versículo que diga que el propósito de Elohim es un fracaso. No se dice eso, amado. Sino vemos a gente que se alinea. Vemos a gente que deja el pecado y que se alinea en el propósito de Elohim y entonces entran en el redil de Yeshua. Entonces ahí vemos el final de la historia. Reyes y sacerdotes. Que esta palabra, amado, sirva de aliento para todos aquellos que están padeciendo hoy por causa de la Torá, no por causa del pecado, sino por causa de la obediencia, porque ciertamente este mundo está patas para arriba y todo es adversidad en este mundo. Y guardar los mandamientos hoy en día es difícil, pero se va a poner más difícil aún. Pero que el Abacadosh dé aliento y fortaleza a aquellos que están padeciendo. Sé que hay muchos ajín que están mordiendo dolorosos fracasos, situaciones angustiantes. Amén. Y también los acompañamos en esas lágrimas. Estamos unidos y nuestra plegaria, nuestra tefilá, para que Abacadosh dé la fortaleza de sus amados ají. Pero hay buenas noticias ají. No todo es tristeza, no todo es dolor y sufrimiento. Ese no es el fin de su historia, si usted quiere y si cree. Eso que usted está viviendo es tan solo un capítulo, es solamente un capítulo de ella. Porque el final de tu historia es lo que acabamos de leer en este libro. Bendito sea Yeshua HaMashiach. Entonces tiene que haber, amado, visión, compromiso y propósito. El Eterno obtiene lo que Él quiere al final de todo. Y ese es el soberano. Él tiene reyes a su lado, porque Él es Melech Hamlachim, Rey de Reyes. Así es que los reyes, hoy le rendimos honor a nuestro Rey. Amén. A nuestro Rey. Bendito, la Kabod sea nuestro Rey. Bendito sea nuestro Rey. Baruch Hashem. Adán Arishon estaba destinado a reinar, estaba destinado a guardar el huerto, a labrarlo. Se dio a la tentación y junto con su mujer comieron el fruto que no debían de comer, pero tenían otro destino, el de señorear y de reinar. Ese era su destino. Esto es un alejamiento
de esa línea recta que yo les estaba compartiendo. Y el hombre que debía señorear sobre la serpiente, el hombre que estaba destinado a reinar, se desvió del camino y la misma serpiente lo engañó. Luego se sucedieron todas las desgracias habidas por haber en la humanidad, muertes, injusticias y demás, a partir del fracaso de un hombre. Y más tarde vemos que el Eterno dice: ya está formado el pueblo de Israel, ya lo saqué. Por eso les compartía Éxodo capítulo 19. Dice: ustedes vieron que yo los saqué, dice, como los tomé sobre alas de águilas y los traje a mí. ¿Sabe lo que significa eso en lo espiritual? Éxodo capítulo 19, versículo 4, para usted que lo relea. Anuncia a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que hice, cómo los saqué, los hice, y todo lo que hice con los egipcios también dice, para que no te olvides de dónde te tomé. Amén. Entonces, ¿qué es un rey? Es autoridad. La obediencia atrae autoridad. Muchos dicen: la obediencia atrae bendición. Sí, eso sí. Pero ¿qué es más importante? Autoridad. Autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la negatividad, autoridad para tomar decisiones firmes en Yahweh, para no estar siempre temblando. Tener una decisión de quién, saber de dónde vienes y hacia dónde vas, una seguridad. Tener firmeza en tu caminar, y eso es dado por el Eterno. ¿Cuándo se pierde la autoridad? Cuando se peca, cuando se deja de observar los mandamientos. La desobediencia quita autoridad. Amén. Amén, amados. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Bueno, bíblicamente es un hombre o una mujer que tiene acceso a Elohim y tiene acceso a través del servicio. Es, digamos, como un representante, si usted quiere. Cualquiera no puede entrar, ¿sí o no? Cualquiera no puede entrar. Cualquiera no podía entrar en el tabernáculo, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo, ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Significa el gran sacerdote, que era el rey de los sacerdotes. Así se le llamaba. Porque un rey es un líder, es un principal y es un príncipe también. Príncipe viene de principal. Amén, amado. ¿Qué hacía ese varón? Entraba, tenía ese acceso, estaba en la presencia del Todopoderoso. ¿Sí? Un sacerdote es alguien que puede entrar en las cámaras secretas de Elohim, que puede entrar en su morada, en su tabernáculo, y estoy hablando en lenguaje espiritual. Venir al lugar santísimo y hablar con su Elohim, rogarle e interceder. Eso es un sacerdote. Un intercesor, alguien que entra a la presencia del Todopoderoso. No es alguien que mira de afuera y que se conoce todos los mecanismos, pero jamás se anima a entrar. Ese no es un sacerdote. Ese es un mirón, es un espía. Los sacerdotes tienen comunión con el Todopoderoso. Y un rey es alguien que reina. El rey ordena, y lo que él ordena se cumple. Todo lo que digas, dice el Deuteronomio, tienes que guardarlo de cumplirlo. ¿Saben por qué muchas veces no se cumple? Y de hecho Jacob lo dice, ¿no? Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Porque no estás apegado a la Torah, no estás apegado al propósito de Elohim, entonces no vas a recibir nada. Si vas a pedir conforme al corazón de Yahweh, entonces vas a recibir mucho. Pero si vas a pedir en vuestros deleites, no vas a recibir nada. Porque así piden los gentiles.
Solamente quieren saciarse su hambre, su sed y luego seguir haciendo mal. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos nosotros palabra? ¿Tiene usted palabra, amado varón, cabeza de familia? ¿Tiene usted palabra? ¿Tiene usted palabra de Elohim para hablar y dar a conocer con autoridad del Kadosh Baruj Hu? Sí, tengo varias, tengo 3 versiones, 4 versiones ahí puestas en la biblioteca. No le estoy hablando de eso. Es más, no necesito tener tantas versiones, una sola nomás, pero que esté en su corazón. Que usted ni siquiera necesita el libro para hablar. Que usted hable porque está en su vida la Biblia, la palabra. Ay, no sé en qué versículo está. No, amado. Que usted viva la Biblia, que usted pueda hablar de las bondades de Yahweh Sebaot. Reyes y sacerdotes. Amén. El Ruach HaKodesh nos quiere hablar. Yahweh nos quiere amonestar, amados. No sea que nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a los antiguos, que muchos de ellos endurecieron su corazón. A nosotros se nos ha dado mucho y por eso se nos va a demandar. Y no estoy hablando de conocimiento ni nada de eso, no, amado. Tan solamente el hecho de haber sido comprado por la sangre de Yeshua, eso es algo grandísimo que la gente no tiene ni idea. Por eso Hebreos capítulo 10 dice: maldito aquel que pisotee la sangre. Una vez que fue lavado por la sangre de Yeshua, es imposible que se vuelva a hacer esa obra otra vez. Lo único que hay es una expectación de juicio y hervor de fuego. Israel tiene la responsabilidad. Israel tiene el libro de la Torá. Los gentiles no tienen la Torá. Israel sí. ¿Para quién es el peso? Para Israel. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Tenemos la Dabar y tenemos el Ruach. ¿Quién nos reveló que la sangre de Mashiach nos limpia de todo pecado? ¿Quién nos reveló eso? La Biblia, la Escritura y el Ruach dio revelación. Amén. El Ruach da testimonio de quién es Yeshua, pero la Biblia solo podría ser letra. Pero más allá de la letra, el Ruach de Yahweh Sebaot nos ha confirmado de esta veracidad, amados. Amén. Podemos leer mucha Biblia, pero si no está el Ruach, no hay revelación y no hay convicción de nada. Entonces, por eso disfrutamos cada momento, cada segundo, amado. Cada segundo que estoy aquí en la Keilah, cada segundo que estoy compartiendo la bendita palabra, cada segundo que estoy cantando, cada segundo que puedo levantar mis manos, lo disfruto. Baruch Hashem. Porque es un privilegio, amado. Privilegio también tener una Keilah, un lugar donde exaltar al Todopoderoso, sentarnos a estudiar Torah juntos. Disfrutamos porque el Ruach HaKodesh está con nosotros. Está administrando todos esos tesoros. Y es importante que siempre pidamos sabiduría en todo, amados. Que esté a nuestro favor la bondad de Yahweh. Entonces, como Benei Israel, en la preparación para reyes y sacerdotes, proféticamente, tenemos que estar llenos del Ruach, llenos del Ruach, llenos de poder del Ruach de Elohim. Las señales acompañan a los que creen. Muchas veces las personas creen, pero a la ligera, y no hay señales en su vida. No hay frutos, no hay obediencia y no hay servicio, no hay compromiso. Todo es al margen. Y todo eso es fracaso, amado. Todo eso es fracaso. Hubieron también reyes que fueron esclavizados. En la historia vemos también en Jeremías, ¿sí? En la época de los reyes, cuando los reyes eran pervertidos y hacían Avodat Zará y demás. Amado, acuérdese que usted y yo somos pertenencia de Mashiach. Hoy Shabbat, la mesa está servida. Comamos del manjar, del deleite del Shabbat Kodesh. Si la mesa está servida, pregunta, ¿por qué usted vive como un hambriento?
Pregunta, ¿por qué fracasa el rey? ¿Es usted esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Usted, cabeza de familia, ¿por qué ha venido a ser presa? ¿No está dicho que usted es un rey y sacerdote del hogar? Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 14, 2:14, Jeremías, amados. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Pregúntese. Está hablando en un contexto de que ha venido a ser esclavo por causa de la desobediencia. Si Yeshua HaMashiach nos hizo libres, ¿por qué nos esclavizamos? No se esclavice. ¿Qué apetitos, qué seducciones batallan contra la vida que el Eterno le da? Contra la obra de Yahweh. ¿Cuáles son las guerras que hay dentro suyo? Acuérdese que el momento es hoy y en esta vida, en esta tierra. Reyes y sacerdotes, proféticamente se reveló a Yohanan Shaliach. Fíjese que en cuanto a la tentación de Java, de Adán, Eva y Adán, las escrituras dicen que el fruto era agradable. Era algo atractivo, no era algo malo, era agradable. Por eso fueron engañados. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Bueno, agradable, codiciable. ¿Cuántas cosas de este mundo y de la adversidad están compitiendo con el trono de Yahweh en tu corazón? ¿Cuántas cosas están compitiendo con el trono de Yahweh en tu corazón? Es decir, que le entregues de una vez por todas tu corazón al Eterno. ¿Cuántas cosas codiciables? ¿Cuántas cosas agradables, entre comillas? ¿Cuántas cosas buenas, entre comillas? Esto no es tan malo, dicen algunos. No es tan así. No seas fanático, no te fanatices, no es tan malo. Así se oye decir a mucha gente. No sea que lo bueno venga a desplazar al Eterno en su corazón. Entonces los que deberían estar reinando se van a tornar en esclavos, es decir, reyes esclavizados. Amado Sajín, es nuestra responsabilidad, escúchelo muy bien, individual, de cada uno de nosotros. Hoy usted y yo podemos ser un rey o podemos ser un esclavo. Pero la responsabilidad va a ser suya y mía. Porque el Eterno tiene para nosotros una línea recta que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, aunque el hombre se ponga de cabeza, haga muchas cosas, diga muchas afirmaciones, la palabra ya está dada y se va a cumplir. Y aquel que dice yo no me sumo, yo no me uno, va a quedar afuera. El hombre no tiene la autoridad de doblar esa línea recta y decir, bueno, un poquito hacia este lado. No, automáticamente te sales de la obediencia y hay fracaso. El propósito de crear al hombre fue que usted y yo seamos creados para señorear. Y eso es un entrenamiento en esta vida. ¿Por qué no hay autoridad? Porque no hay entrega. ¿Qué siente usted cuando va caminando por la calle y encuentra un borracho tirado en el piso? Aquí se ve mucho también. Gente que está perdida en el alcoholismo. ¿Qué siente usted? ¿Qué sensación? ¿Tristeza? ¿Se enoja? ¿Se ríe? ¿Qué hace? Cuando ve una persona tirada así, mal, durmiendo, borracha, en la calle. Así están muchos espiritualmente. Quizá usted sienta dolor
si tiene algo de sensibilidad. Por más triste todavía, puede ser que creyentes estén esclavizados. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué te impide servir? ¿Qué te impide prepararte para ser parte de ese lugar? ¿Qué es? ¿Qué es, amado? ¿Qué es lo que el Ruach HaKodesh está hablando a tu corazón en este momento? ¿Qué es? Él no busca cautivarnos en cosas que van a ser para perdición. El Eterno nos llama, dice la Escritura, lo leyó, amado, Éxodo 19. Los tomé a mí, dice el Kadosh Baruj Hu. ¿Sabe que muchas veces la religiosidad, un espíritu demoníaco, le dice en los oídos a muchas personas: ya te estás congregando, ya te estás congregando, ya está, ya le hiciste, ya guardas Shabbat, ya le hiciste, ya eres parte del remanente fiel. No, amado, eso es un cuento. El hecho de congregar no te da ninguna garantía. Es día tras día. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 11, versículo 2 y 3. Si gustan también ir anotando, Ajim. Segunda de Corintios 11, verso 2 y 3. Cuando usted lo tenga me dice amén. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mashiach. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Eso es lo que pide Emuná, una sincera fidelidad al Mashiach. Temo que se hayan extraviado de esa Emuná. Amado, amada en el Eterno, conocemos en las Escrituras que las cosas no son instantáneas. Conocemos que hay un camino, que hay un trato, que hay una disciplina, si usted quiere, un crecimiento hacia la madurez espiritual. Es un proceso, es un trato con el Eterno. Otras personas están pasando por disciplinas, otros quizás por un desgaste espiritual, por eso es que se desaniman. O el corazón no está encendido en el Ruach. Todos estamos en un punto distinto en nuestra vida con el Mashiach. Pero amado, nada justifica la negligencia en el orar. Como sacerdotes tenemos siempre mucho trabajo por delante. Hay un mundo que se está muriendo. Hay muchos israelitas que se están extraviando en el paganismo, que se están perdiendo. Hay mucha casa de Israel asimilada. Pregunta: ¿habrá un sacerdote que pueda descansar? ¿Habrá un sacerdote que pueda apoyar su cabeza en la almohada y estar tranquilo? No, amado. Se necesitan muchos intercesores, sacerdotes que tengan acceso al Eterno, que oren, que clamen, que pidan misericordia, que intercedan por este mundo y por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero muchas veces los sacerdotes están entretenidos, o algo más terrible, están cruzados de brazos, ¿sí? Mirando al mundo y la vida pasar. Que esos grillos, que esos ganchos en las piernas sean rotos de una vez por todas. Recuerden que tenemos, amados, el ejemplo de nuestro gran rey. Mateo 26:39 dice: Padre mío, miren quién lo dijo, el Rey de Reyes dice esto: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo como yo quiero, sino como tú quieras. Recordemos todo lo que aconteció en el huerto del Edén, Ajim. Ellos tenían el fruto y no se molestaron en preguntar: ¿comemos o no comemos? ¿Cedemos o no cedemos?
Simplemente estiraron la mano y comieron. Y esa es la tristeza de las malas decisiones. ¿Vamos a escoger lo agradable y pasajero de esta vida? ¿O vamos a buscar el reinar con Mashiach? ¿Qué vamos a buscar? Hay una mesa abundante, amado, ¿eh? ¿Cuántos saben, han estudiado un poquito de la historia de Israel y de todo lo que llevaban a cabo los sacerdotes en el antiguo Israel? ¿Cuántos han estudiado acerca de ello? De hecho, también comían los sacerdotes de las ofrendas y era toda unas ceremonias muy preciosas que llevaban a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una mesa abundante, espiritualmente hablando, ¿eh? Acuérdense que tenemos dos oídos, 2 ojos y una boca. ¿Sabe qué significa? Escuchar más y mirar más, y hablar menos y comer menos. Estudiar Torah, se necesitan los ojos. Se necesitan los ojos para leer. Escuchar la Torah y hablar un poco menos y comer menos para tener más sensibilidad espiritual. La mesa abundante es el banquete que el Eterno está preparando y ya está lista la mesa. Muchos corazones se están perdiendo porque aceptan ser esclavos, porque no quieren ser reyes, no quieren ser sacerdotes. No te quedes, amado, sin trabajo. No te quedes sin trabajo, es un llamado que te hago. No te quedes sin función. No te quedes sin ser útil. Que realmente seamos vasos de honra y que cuando venga esa preciosa reunión de reyes, esa reunión de sacerdotes, cuando el Eterno venga en su reino, como leímos en Apocalipsis 1:7, que se cumpla, amados, prontamente en nuestros días y que podamos exaltar al Todopoderoso. Llegó la hora del que el Kadosh Baruj Hu ponga su sello en esta tierra. Vaya conmigo a 2 de Pedro para ir terminando, amado. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro 3:10, amado. Dice: pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Todo va a ser quemado. Todo va a ser quemado. Aguardemos ese tiempo que el Rey de Reyes nos anuncia su palabra, amados. Acuérdense, ella tiene 2 sinónimos: reyes, la autoridad dada por el Eterno para servir. Amén. Oramos, amados. Abacadosh, bendito sea tu nombre por los tiempos proféticos que tú anuncias en tu palabra. Gracias, Padre, también por todos estos estudios que estás dando de escatología, Abba, y del estudio, Abacadosh, del reino venidero. Que en el nombre de Yeshua, HaMashiach, Padre eterno, esa conexión que hay desde el antiguo Israel con los futuros reyes y sacerdotes que anuncia tu palabra, Abacadosh, pongas ese sello de tu Ruach HaKodesh. Que tu comunión, Padre, Yahad, la unidad, Abacadosh, esté en cada alma, en cada corazón de tus hijos que te aman. Levanta aún más cabezas, más sacerdotes, más reyes que te sirvan con temor y temblor. Beshen Yeshua HaMashiach. Sigue instruyendo a tus hijos, danos tu consejo, Padre. Y gracias por la fortaleza, Abba, que tu palabra nos enseña. Toda aleja vino malkeinu. Te decimos esta noche juntos. Amén y amén.